En la inmensidad del océano espiritual que representan las Escrituras, hallamos pasajes que tocan lo más profundo del alma, ofreciendo aliento, dirección y esperanza, tanto en los momentos de mayor oscuridad como en las cimas más luminosas de la existencia. En este recorrido de fe, exploraremos 10 de estos versículos que, como faros resplandecientes, iluminan nuestro andar y nos acercan a la esencia misma de creer. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él confíe no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este pasaje es uno de los más memorables y citados de toda la Biblia, pues encierra el mensaje central del cristianismo, el amor absoluto e incondicional de Dios hacia la humanidad. Aquí se resalta que Dios amó tanto a la creación que envió a Jesucristo para rescatarla, ofreciendo vida eterna a quienes depositen su fe en Él. Es un recordatorio poderoso de la gracia y del amor divino, además de la importancia de la fe en Cristo como Salvador. Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Este versículo forma parte del célebre Sermón del Monte, en el que Jesús enseña sobre múltiples aspectos de la vida cristiana, incluyendo la preocupación por las necesidades terrenales. Aquí se nos exhorta a dar prioridad a lo espiritual por encima de lo material, confiando en la provisión del Padre. Jesús nos invita a colocar como meta principal la búsqueda del reino de Dios y de su justicia, lo que significa vivir bajo su voluntad, reconocer su soberanía y regirnos por sus principios. No se trata solo de moralidad, sino de un estilo de vida conforme a lo que Él establece. La promesa incluida es clara: si ponemos a Dios en primer lugar, Él se encargará de suplir lo que nos falte. Esto no significa descuidar nuestras responsabilidades, sino confiar en que mientras buscamos su reino, Él proveerá. Este pasaje nos llama a reorientar la vida hacia lo eterno, dejando de lado la obsesión por lo material y abrazando la paz que da la fe en su fidelidad. En conclusión, Mateo 6:33 nos impulsa a priorizar a Dios por encima de todo, confiando plenamente en que Él cuidará de nosotros. Proverbios 3:5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este proverbio, parte de la sabiduría ancestral de Israel, ofrece un consejo profundo y práctico para la vida diaria. El pasaje comienza con una instrucción clara: confiar plenamente en Dios con todo el corazón, lo cual implica entrega total y dependencia absoluta de su guía. Reconocemos que su sabiduría y poder superan cualquier entendimiento humano, y por eso debemos dejar de lado la autosuficiencia que tantas veces nos limita. El texto también nos advierte sobre la tendencia a apoyarnos únicamente en nuestro razonamiento. Muchas veces creemos tener la capacidad de resolver por nuestra cuenta, pero este consejo nos recuerda que solo al depender de Dios podemos hallar dirección verdadera. Finalmente, se nos exhorta a reconocer al Señor en cada área de nuestra vida, y con ello se nos asegura que Él enderezará nuestro camino, guiándonos hacia lo correcto y seguro. Esto implica que debemos invocar la presencia y la guía del Señor en cada decisión, y en cada paso de nuestra vida. No podemos separar ninguna área de nuestra existencia de su soberanía, sino que debemos rendirnos totalmente a Él en todas las circunstancias. La promesa final de estos versículos es clara: si confiamos en Dios y lo reconocemos en todo lo que hacemos, Él enderezará nuestras sendas. Esto significa que guiará y dirigirá nuestro caminar hacia el rumbo correcto. No se nos asegura una vida libre de pruebas, pero sí se garantiza que al confiar en Él, experimentaremos su dirección divina y su cuidado paternal en todo momento. En conclusión, Proverbios 3:5 y 6 nos recuerda la importancia de confiar en el Señor con todo nuestro corazón, de no depender de nuestro propio entendimiento limitado y de reconocer su soberanía en cada aspecto de nuestra vida. Es un llamado a vivir en fe y plena sumisión a Dios, con la seguridad de que Él guiará nuestros pasos conforme a su perfecta voluntad. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Este versículo, breve pero profundo, encierra una verdad espiritual de gran poder. Aquí, el apóstol Pablo manifiesta su absoluta confianza en que la fuerza de Cristo lo capacita para enfrentar toda circunstancia de la vida. La frase "todo lo puedo" refleja una capacidad que sobrepasa los límites humanos, pero la clave no está en la fuerza propia, sino en el poder que proviene de Cristo. Pablo reconoce que su capacidad para enfrentar retos, superar obstáculos y perseverar en medio de las pruebas procede únicamente de su unión con Cristo. La expresión "en Cristo que me fortalece" es el núcleo del pasaje. No se trata de confiar en habilidades humanas, sino en la gracia y poder de Cristo que obran en nosotros. Es una declaración de total dependencia de la fuerza divina para enfrentar cualquier desafío. Para los creyentes, este versículo es fuente de aliento, pues recuerda que no están solos en sus luchas. Al igual que Pablo, pueden confiar en que Cristo les dará la fortaleza para resistir y avanzar. Además, nos enseña que nuestra capacidad no depende de nuestros recursos o habilidades, sino de la presencia activa de Cristo en nuestras vidas. Él nos fortalece mediante su Espíritu, capacitándonos para vivir de una manera que honra a Dios. En resumen, Filipenses 4:13 nos motiva a confiar en la fuerza de Cristo en todas las circunstancias, sabiendo que con Él podemos enfrentar cualquier situación con valor y confianza. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este pasaje ofrece un gran consuelo y esperanza, especialmente en medio de pruebas y dificultades. Aquí se nos revela una verdad profunda sobre la soberanía y el amor de Dios hacia sus hijos. La primera parte aclara a quién va dirigida la promesa: a los que aman a Dios, es decir, aquellos que mantienen una relación genuina de amor y obediencia con Él, los que han sido reconciliados por medio de Cristo y buscan vivir conforme a su voluntad. La afirmación central es que todas las cosas ayudan a bien. Esto significa que Dios tiene el poder de obrar en todas las circunstancias, incluso en las más difíciles y dolorosas, para transformarlas en bendición y beneficio para quienes le aman. Esta promesa no asegura una vida sin sufrimiento, pero sí garantiza que aun en medio de la adversidad, Dios puede redimir cada situación para cumplir su propósito perfecto en la vida de sus hijos. Es fundamental comprender que el pasaje no afirma que todas las cosas sean buenas en sí mismas, sino que Dios tiene el poder de utilizarlas para cumplir su propósito redentor en la vida de sus hijos. Aun en medio del dolor y la adversidad, los creyentes pueden confiar en que el Señor actúa tras bastidores, moviendo cada circunstancia para alcanzar sus planes eternos. La parte final del versículo aclara que esta promesa es para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, lo que significa que está reservada para quienes forman parte de su plan divino. Es un recordatorio de que Dios tiene un propósito particular para cada uno de sus hijos y que incluso los momentos más dolorosos pueden contribuir al cumplimiento de ese plan. En síntesis, Romanos 8:28 nos enseña que Dios puede transformar todas las circunstancias para bien de quienes lo aman y han sido llamados de acuerdo con su propósito eterno. Es una proclamación de su soberanía y de su amor redentor, que brinda esperanza y consuelo en medio de las pruebas de la vida. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este salmo, atribuido al rey David, es uno de los textos más entrañables y citados de la Escritura. Presenta una poderosa metáfora de la relación entre Dios y su pueblo, comparándola con la de un pastor que cuida con esmero a su rebaño. El primer versículo establece la idea central: el Señor es el pastor personal de quienes lo reconocen como tal. Para el pueblo de Israel, acostumbrado al pastoreo, esta imagen transmitía cuidado, protección y provisión. Al decir "mi pastor", el salmista expresa una confianza íntima y personal, una dependencia total en la guía y provisión divina. La frase "nada me faltará" refuerza esta seguridad, declarando la fe en que Dios suplirá toda necesidad conforme a su voluntad
y en el momento adecuado. No implica una vida sin pruebas, sino la certeza de que en la bondad y misericordia de Dios habrá siempre sustento y cuidado. Este versículo resalta el carácter de Dios como proveedor y protector, quien conoce nuestras necesidades más profundas y responde con amor. Además, nos recuerda la importancia de descansar en su cuidado en medio de la adversidad. Al reconocerlo como nuestro pastor, hallamos paz en medio de las tormentas y somos liberados del temor y la ansiedad. En conclusión, Salmo 23:1 nos brinda una imagen poderosa de confianza en la provisión divina, asegurándonos que en Él encontramos consuelo, seguridad y sustento. Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo transmite consuelo y esperanza a quienes atraviesan momentos difíciles. Forma parte de una carta que el profeta Jeremías envió a los exiliados de Israel en Babilonia, quienes vivían lejos de su tierra y bajo circunstancias adversas. En este contexto, Dios mismo, por medio del profeta, declara que conoce los planes que tiene para su pueblo, y estos son de bienestar y no de desgracia. Este pasaje revela el corazón de Dios, un corazón lleno de amor, compasión y deseos de prosperidad para quienes le pertenecen. Aunque el pueblo enfrentaba dolor y exilio, Dios les aseguraba que sus planes estaban llenos de esperanza y un futuro prometedor. Es una confirmación de que, aun en medio de la dificultad, los planes de Dios siempre buscan la paz y la restauración, no el mal. La expresión "para daros el fin que esperáis" es de gran relevancia, pues aquí el Señor promete cumplir los anhelos y esperanzas de su pueblo conforme a su perfecta voluntad. Esto nos muestra que Dios tiene un propósito y un plan particular para cada persona, y ese plan contempla un futuro lleno de bendición y esperanza. Este pasaje también nos revela la fidelidad y soberanía de Dios en medio de las pruebas y tribulaciones. Aunque Israel atravesaba un tiempo de exilio y sufrimiento, el Señor estaba obrando silenciosamente para cumplir sus promesas y realizar sus planes de redención para su pueblo. Asimismo, Jeremías 29:11 nos recuerda que aun en medio de las circunstancias más duras, podemos confiar en la bondad y el cuidado de Dios. Su plan para nosotros es de paz y no de mal, y podemos descansar en su fidelidad, que nos conduce hacia un futuro de esperanza y bendición. En conclusión, este versículo es una poderosa promesa de bienestar y futuro para el pueblo de Dios en medio de las dificultades, recordándonos que Él es fiel y que sus planes siempre son de prosperidad para quienes le aman. Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este pasaje es una invitación llena de amor y compasión de Jesús para todos los que se sienten cansados, agobiados y oprimidos por el peso de la vida. En él, Jesús se presenta como el Salvador que ofrece alivio y verdadero descanso a quienes se acercan a él. La invitación inicia con las palabras "venid a mí", lo cual refleja su disposición para recibir a cualquiera que busque ayuda y consuelo. No se limita a un grupo en particular, sino que se extiende a todas las personas, sin importar su historia, sus pecados o sus circunstancias. Jesús especifica a quienes se dirige: a todos los que estáis trabajados y cargados. Esto incluye a quienes llevan pesadas cargas de preocupación, dolor, sufrimiento, culpa o cansancio físico y emocional. Él reconoce ese agotamiento y ofrece un descanso que va más allá de lo físico, pues también brinda paz espiritual, consuelo interior y renovación del alma. Esta invitación revela el carácter misericordioso de Cristo y su deseo de aliviar el sufrimiento humano. Además, nos recuerda que no estamos obligados a llevar nuestras cargas solos, porque Él está dispuesto a llevarlas con nosotros. En conclusión, Mateo 11:28 es una promesa poderosa en la que Jesús abre sus brazos para recibir a todos los que sufren, asegurando descanso verdadero en su amor y en su presencia. Efesios 2:8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje es uno de los más trascendentes de la fe cristiana, ya que define claramente la naturaleza de la salvación y el papel de la gracia en ella. Forma parte de la carta que el apóstol Pablo dirigió a la iglesia de Éfeso, donde expone la relación entre fe, obras y gracia. La primera parte del versículo 8 establece con firmeza que la salvación es un regalo de la gracia divina y no el resultado de méritos humanos ni de acciones que podamos realizar. La salvación es un obsequio gratuito de Dios para quienes creen en Él. El versículo 9 refuerza esta enseñanza al aclarar que no depende de obras para que nadie pueda atribuirse el mérito. En otras palabras, la salvación no es un logro humano, sino una manifestación del amor inmerecido de Dios. Este pasaje subraya que nuestra única respuesta es la fe, reconociendo que todo proviene de la gracia divina y que en ella encontramos la verdadera esperanza de vida eterna. Esto resalta la iniciativa de Dios en la obra de la salvación y al mismo tiempo la incapacidad del ser humano para alcanzarla por sus propios medios. El pasaje señala que la salvación se recibe únicamente por medio de la fe. Es a través de la confianza y la entrega a Cristo que el ser humano es salvo, no por su esfuerzo personal ni por méritos propios. De esta manera, se subraya el papel esencial de la fe como respuesta al amor y a la gracia de Dios. La segunda parte del versículo 8 y el versículo 9 enfatizan que la salvación no es producto de acciones humanas. Esto quiere decir que ninguna obra, justicia personal o cumplimiento de la ley puede otorgarnos la salvación. Esta es completamente un regalo divino y no puede atribuirse a logros humanos. Así se evita que alguien se gloríe en sí mismo, y toda la honra y el reconocimiento son dirigidos exclusivamente a Dios. Este pasaje es central para comprender la doctrina cristiana de la salvación por gracia mediante la fe. Nos enseña que la salvación es un don gratuito de Dios, recibido por medio de Jesucristo, no basado en obras, logros ni méritos, sino en la gracia inmerecida y el amor del Señor hacia la humanidad. En conclusión, Efesios 2, 8 y 9 nos recuerda que la salvación es un regalo divino recibido por medio de la fe y no por obras. Es un recordatorio de la abundante gracia de Dios y de nuestra total dependencia de Él, llamándonos a confiar en Cristo como Salvador y a reconocer que la salvación es obra exclusiva de Dios, para que nadie se gloríe en sí mismo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje presenta una promesa poderosa de perdón y restauración para quienes reconocen y confiesan sus pecados delante de Dios. Pertenece a la primera carta de Juan, donde el autor subraya la importancia de vivir en comunión con Dios y permanecer en la luz de su verdad. La primera parte del versículo nos llama a la acción. Si confesamos nuestros pecados, esto implica reconocer de manera sincera y humilde nuestras faltas y transgresiones delante de Dios. La confesión es un paso esencial dentro del arrepentimiento y la restauración, pues abre la puerta al perdón divino. La promesa que sigue es clara. Dios es fiel y justo para perdonar. Su fidelidad se refleja en que cumple sus promesas, y su justicia se manifiesta al otorgar el perdón por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, quien pagó el precio por nuestras transgresiones. La segunda parte del versículo añade otra verdad reconfortante. Dios no solo perdona, sino que también purifica y libra de toda maldad. Su perdón restaura la relación con Él y capacita al creyente para vivir en santidad y comunión. Este pasaje enseña sobre la gracia y la misericordia de Dios hacia los que acuden a Él arrepentidos, recordándonos que no importa la magnitud de nuestros pecados, el Señor está dispuesto a perdonar y restaurar a todo aquel que se acerque con un corazón humilde. Además, este versículo nos invita a vivir con transparencia y sinceridad delante de Dios y de los demás. Al confesar nuestros pecados, reconocemos nuestra necesidad de salvación y nuestra dependencia total de Él. La confesión libera del peso del pecado y permite experimentar la plenitud del perdón y la gracia divina en la vida. En conclusión,
Primera de Juan 1:9 nos ofrece la promesa de perdón y restauración para quienes confiesan sus pecados, recordándonos el amor, la gracia y la fidelidad de Dios, y animándonos a vivir con humildad y sinceridad delante de su presencia.